¿Alguna vez has orado tanto que te quedaste sin palabras? Has llorado frente a Dios pidiendo ayuda, pidiendo un milagro, pidiendo una señal, y sentiste solo silencio. Tal vez estás ahí ahora mismo. Tal vez has orado por un trabajo, por salud, por tu familia, por tu futuro, y parece que Dios no escucha. Esta es la historia de una mujer en Puebla que oró durante 6 meses sin ver respuesta. 6 meses de pedirle a Dios que salvara a su familia de la ruina total. Y cuando estaba a punto de rendirse, cuando ya no tenía palabras para orar, hizo una última oración. No fue larga, no fue elocuente. Fueron 7 palabras. Y esas 7 palabras cambiaron todo. Esta es la historia de María Elena Campos. Y te prometo que después de escucharla, nunca volverás a orar de la misma forma. María Elena tenía 42 años y era dueña de una pequeña pastelería en Puebla. Bueno, dueña es mucho decir. Tenía una enorme deuda del negocio que heredó de su mamá. La pastelería había sido exitosa por 20 años. Su mamá la construyó desde cero. Pasteles para bodas, 15 años, cumpleaños. Era conocida en la zona. Pero su mamá falleció en 2022. Y María Elena, aunque había trabajado ahí toda su vida, no sabía manejar el negocio completo. Las ventas empezaron a bajar. Los clientes dejaron de llegar. La competencia creció. Para 2023, la pastelería estaba perdiendo dinero cada mes. María Elena usó sus ahorros para mantenerla a flote. Luego, usó el dinero de su esposo, Roberto. Después pidió un préstamo. Y luego otro. Para octubre de 2023, debía 450.000 pesos. Y no tenía cómo pagar. El banco le mandó un ultimátum. Tenía hasta diciembre para liquidar la deuda o perdería el local. El local no era rentado, era propio. El único patrimonio que su mamá le había dejado. Si lo perdía, perdía todo. El legado de su mamá. Su medio de vida. Su identidad. María Elena comenzó a orar. Todas las noches, después de cerrar, se arrodillaba en la cocina de la pastelería y oraba. Dios, por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Dame sabiduría, dame clientes, dame una salida, por favor. Octubre pasó. Las ventas no mejoraron. Noviembre llegó. Nada cambió. A principios de diciembre, María Elena tuvo que tomar una decisión. Habló con Roberto. Amor, creo que tenemos que vender. No hay de otra. Roberto, que siempre la había apoyado, asintió. Si es lo mejor, hazlo. No te sientas mal. Lo intentaste. Pero María Elena sí se sentía mal. Sentía que le había fallado a su mamá. Sentía que Dios no había escuchado sus oraciones. Esa noche, 10 de diciembre de 2023, María Elena cerró la pastelería más temprano de lo normal. Se sentó en una de las mesas, sola, en la oscuridad, y lloró. Lloró por su mamá, por el negocio, por sentirse perdida. Y en medio de las lágrimas hizo una oración que no había hecho antes. No pidió un milagro, no pidió clientes, no pidió dinero. Solo dijo 7 palabras. Dios, haz conmigo lo que quieras. Y sintió paz. No un milagro, no una respuesta, solo paz. Se fue a casa. Durmió mejor que en meses. Al día siguiente, 11 de diciembre, María Elena fue a la pastelería, decidida a ponerla en venta. Abrió a las 10 de la mañana, como siempre, sin muchas esperanzas. A las 11 de la mañana entró una señora que nunca había visto antes. Buenos días. ¿Hace pasteles personalizados? Sí, señora. ¿Para qué ocasión? Para una boda, pero no es una boda normal. Es la boda de mi hija. Se casa el 28 de diciembre. Y la pastelería que contraté me acaba de cancelar. Me dejaron colgada.
y ya no sé qué hacer. María Elena sintió empatía inmediata. Lo siento mucho. ¿Cuántos invitados? La señora respondió, 200. El corazón de María Elena se aceleró. Un pastel para 200 personas era un pedido grande, muy grande. ¿Tiene fotos de lo que quería? La señora sacó su teléfono. Le mostró un diseño elaborado. 3 pisos. Fondant. Flores de azúcar. María Elena sabía hacerlo. Su mamá le había enseñado, pero no lo había hecho en meses. ¿Cuánto cobraría? María Elena hizo cálculos mentales. 25.000 pesos. La señora solo preguntó, ¿puede tenerlo listo para el 28? Sí. Perfecto. Aquí está el adelanto del 50%. Le entregó 12.500 pesos en efectivo. María Elena no lo podía creer. Acababa de conseguir el pedido más grande del año, en el momento que más lo necesitaba. Cuando la señora se fue, María Elena se arrodilló detrás del mostrador y lloró, pero no de tristeza, de agradecimiento. Gracias, Dios. Gracias. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, 12 de diciembre, entró otra cliente. Hola, vengo de parte de Lucía. Me dijo que usted hace pasteles increíbles. Necesito uno para el 20 de diciembre. ¿Puede? Otro pedido de 8.000 pesos. Al día siguiente, otro de 6.000 pesos. Al día siguiente, otro más de 10.000 pesos. María Elena no entendía qué estaba pasando. De repente, clientes que nunca había tenido llegaban uno tras otro. Les preguntaba, ¿cómo me encontró? Y siempre la misma respuesta. Me recomendaron. Para el 20 de diciembre, María Elena había recibido pedidos por 65.000 pesos. No era suficiente para pagar toda la deuda, pero era un inicio. Una tarde, mientras preparaba uno de los pasteles, tocaron la puerta. Era el padre Miguel, el sacerdote de la iglesia donde María Elena iba a misa. «María Elena, ¿tienes un momento?» «Claro, padre, pase». Se sentaron en una mesa. El padre Miguel miró alrededor. «Escuché que las cosas han estado difíciles». María Elena asintió. «Sí, padre, muy difíciles. Pero esta semana no sé qué pasó. Dios me está mandando clientes». El padre sonrió. «María Elena, ¿recuerdas la misa del domingo pasado?» «Sí». Hablé sobre la fe, sobre soltar el control, sobre confiar en Dios incluso cuando no vemos el camino. Tú estabas ahí. Sí, lo recuerdo. Al final de la misa, te vi orar, y vi en tu rostro algo que no había visto en meses, paz, y supe que algo había cambiado en tu corazón. María Elena se sorprendió. No sabía que el padre había notado. ¿Sabes qué pasó, María Elena? No es que Dios no escuchaba tus oraciones antes, es que estabas orando desde el control. Dios, dame esto. Dios, haz aquello. Pero cuando soltaste el control, cuando dijiste, haz conmigo lo que quieras, abriste la puerta para que Dios trabajara. María Elena sintió un nudo en la garganta. Padre, yo solo no sabía qué más hacer. Y eso es exactamente lo que Dios esperaba, que llegaras al punto donde no podías hacer nada más. Porque cuando tú no puedes, Él puede. Los siguientes 10 días fueron los más ocupados en la historia de la pastelería. María Elena trabajó día y noche. Roberto la ayudaba después de su trabajo. Sus hijos también. Para el 28 de diciembre había completado todos los pedidos, sin fallar uno solo. Contó el dinero. Después de pagar materiales y gastos, le quedaron 42.000 pesos de ganancia neta. No era suficiente para pagar la deuda completa, pero era un paso enorme. Llamó al banco. «Puedo pagar 50.000 pesos ahora. ¿Podemos reestructurar el resto?» El banco aceptó. Le dieron 6 meses más.
María Elena respiró aliviada. Todavía no estaba fuera del problema, pero ya no estaba al borde del abismo. Pero lo que pasó en enero de 2024 fue aún más sorprendente. Una de las clientas de diciembre, la señora de la boda, volvió. María Elena, el pastel estuvo perfecto. Todos preguntaron quién lo hizo. Y tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? Trabajo en una empresa de eventos. Organizamos bodas, 15 años, corporativos. Y necesitamos un proveedor fijo de pasteles. ¿Te interesa? María Elena casi se cae de la silla. ¿Un proveedor fijo? Sí. Te garantizamos 2 o 3 pedidos por mes. Contratos formales. Pago por adelantado. María Elena aceptó sin pensar. Ese contrato cambió todo. En 6 meses, María Elena liquidó toda la deuda. Para diciembre de 2024, la pastelería estaba generando el triple de lo que generaba cuando su mamá vivía. María Elena contrató a 2 empleados, expandió el menú y, lo más importante, nunca olvidó aquella oración de 7 palabras que lo cambió todo. Hoy, María Elena sigue manejando la pastelería, pero ahora también da clases de repostería los sábados, y cada clase comienza de la misma forma. Les cuenta su historia a sus alumnos y les dice: pueden aprender todas las técnicas del mundo, pero la técnica más importante no está en las manos, está en el corazón, y es esta: soltar el control. Tal vez estás orando por algo ahora mismo. Tal vez llevas meses, incluso años, pidiendo algo a Dios, y sientes que no escucha. Pero déjame preguntarte, ¿estás orando desde el control o estás orando desde la rendición? María Elena oró 6 meses desde el control. Dios, dame clientes. Dios, dame dinero. Dios, sálvame. Pero nada cambió, hasta que cambió su oración. No pidió, se rindió. Haz conmigo lo que quieras. Y cuando soltó el control, Dios tomó el control. Aquí está mi reto para ti. Esta noche, antes de dormir, haz una oración diferente. No pidas, no supliques, no negocies. Solo di: Dios, haz conmigo lo que quieras. Confío en ti. Y mira lo que pasa. No te prometo que será instantáneo. No te prometo que será fácil. Pero te prometo que cuando sueltes el control, Dios trabaja de formas que nunca imaginaste. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, compártela. Y dime en los comentarios: confío en ti, Dios. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.